Hoy se realizará una gráfica lineal en papel milimetrado en base a una tabla de datos. El objetivo de este video es obtener la relación matemática más adecuada entre dos magnitudes físicas a partir de una tabla de valores. Se necesita una hoja papel milimetrada, una escuadra, una calculadora. Se trazarán dos ejes perpendiculares. El primero, el eje Y o de la variable dependiente, se lo dibuja a 1 centímetro del borde vertical izquierdo de la hoja milimetrada y medirá 15 centímetros. El otro eje, conocido como el de las X o de la variable independiente, se lo dibuja en cambio a 1 centímetro del borde inferior y medirá 25 centímetros. Luego se ubica la nomenclatura de las unidades de las variables de la tabla. Se debe incluir el nombre de la gráfica, en este caso Y versus X. El factor de escala ayuda a ubicar los datos de la tabla en la hoja milimetrada. El factor vertical FB resulta de dividir al valor más grande de la variable dependiente de la tabla para la longitud del eje vertical. El factor horizontal FH es la división entre el valor más grande de la variable independiente para la longitud del eje horizontal. Para ubicar al primer punto, se traza una línea horizontal punteada desde Y1 y luego una línea punteada vertical desde X1. La intersección es el primer punto de coordenadas X1 y Y1. El mismo procedimiento se sigue para la ubicación de los demás puntos. Una vez ubicados los datos de la tabla en el papel milimetrado, se traza una recta que pase por la mayoría de los puntos dibujados. Se realizará un ejemplo con los datos de la velocidad de un móvil que se mueve con aceleración constante en intervalos de 10 segundos, tal como se muestra en la tabla. Para el ejemplo, se realiza una gráfica velocidad del móvil versus tiempo, lo que indica que en el eje vertical están los datos de velocidad, mientras que en el eje horizontal están los datos del tiempo. En el ejemplo, el factor de escala vertical es 5.6 metros sobre segundo dividido para 15 centímetros. Esto resulta en 0.37 metros sobre segundo por centímetro, que por comodidad de graficación queda en 0.40 metros sobre segundo por centímetro. Mientras que el factor de escala horizontal es la división de 80 segundos para 25 centímetros, esto resulta en 3.2 segundos por centímetro, que por facilidad de graficación queda en 4 segundos por centímetro. Entonces, la escala vertical de 15 centímetros comienza en 0.40 metros sobre segundo y termina en 6 metros sobre segundo. Mientras que la escala horizontal de 25 centímetros comienza en 4 segundos y termina en 100 segundos. Se ubica primero la coordenada en Y del primer punto, que es 1.8 metros sobre segundo, que estará entre 1.60 y 2 metros sobre segundo del eje vertical. De aquí se trazará una línea punteada horizontal. Luego se localizará la coordenada X del punto, que es 10 segundos, que estará entre 8 y 12 segundos del eje horizontal. De aquí se traza una línea punteada vertical. La intersección de ambas líneas punteadas es el primer punto de coordenadas 10 segundos
y 1.80 metros sobre segundo. Se ubican los demás puntos de la tabla de igual modo que el primero. Una vez dibujado todos los puntos de la tabla, se linealizan dichos puntos. Para esto, se traza una recta que pase por la mayor cantidad de ellos.